Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos a las conversaciones de futuro ODS COVID. Yo soy Alison Lee, profesora de antropología en la Universidad de las Américas Puebla y moderadora de este panel. Hoy, nuestra conversación gira en torno del ODS 5, igualdad de género. La pandemia ha cambiado casi todas nuestras rutinas y dimensiones de la vida cotidiana. El género, como un proceso social e histórico que intenta fijar y estructurar la diferencia sexual, ha configurado la forma en que cada uno y cada una experimentamos la pandemia. Lo que vamos a conversar hoy es si han endurecido las desigualdades de género, de qué forma y qué es lo que se está haciendo y qué podemos hacer para mejorar las situaciones distintas en que estemos inmersos en América Latina y el Caribe. Lograr la igualdad de género es esencial para poder lograr los otros objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos 4 panelistas, expertas y expertos en el tema, quienes nos compartirán sus perspectivas, experiencias e iniciativas en torno al objetivo 5, haciendo hincapié en el impacto de COVID sobre el cumplimiento del objetivo y de algunas de sus metas. Antes de arrancar con los panelistas, voy a dar la palabra a la doctora María José de la Fuente, quien es coordinadora de proyectos en el Laboratorio de Innovación Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien está coordinando además este proyecto Conversaciones de Futuro ODS COVID. Adelante, María José, te escuchamos. Muchas gracias, Alison. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todas y todos a nuestra quinta conversación de Conversaciones de Futuro ODS COVID. Y como bien dice Alison, les voy a hacer una pequeña introducción y contarles un poquito desde dónde nace este proyecto. Bueno, nace desde el Laboratorio de Innovación Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del cual soy parte. Este laboratorio lo que busca es la generación de cambios sistémicos, impulsando la co-construcción de un ecosistema de innovación y emprendimiento social y además catalizando iniciativas de innovación para la regeneración. Dentro de las líneas de proyectos que tenemos, desde el 2016 estamos impulsando esta iniciativa llamada Innovación Social 2030, la cual hemos buscado a través de ella incidir tanto en las personas como en las organizaciones para acelerar su viaje en los ecosistemas de innovación social por medio a través de la Agenda 2030. Y en este contexto es que tomamos contacto y pedimos colaboración al HUC, que es el Consorcio Universitario Hemisférico, el cual busca fomentar la colaboración en investigación, educación e innovación entre las instituciones de educación superior de Latinoamérica y el Caribe, Canadá y los Estados Unidos, con el fin de desarrollar soluciones innovadoras e impactantes para los desafíos sociales que enfrenta la región y el mundo. En este contexto, los invitamos a participar de este proyecto y en conjunto con ellos pudimos crear este proyecto de conversaciones de futuro, donde hoy específicamente colaboran la Universidad de Miami, la Universidad Austral de Argentina, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de los Andes Colombia, la Universidad de San Francisco de Quito, la Universidad de las Américas Puebla y la Universidad de Costa Rica. Este proyecto lo que busca es generar conversaciones entre expertos y líderes o representantes de iniciativas que hoy día estén trabajando en pro de avanzar en las metas de cada uno de estos ODS. Y la idea es durante el 2021 pasar por toda la Agenda 2030, abarcando los ODS a través de sus macrogrupos. Esta primera semana estuvimos abarcando todos los ODS asociados al macrogrupo persona. Luego, en la siguiente semana, que es del 31 de mayo al 5 de junio, estaremos abarcando todos los ODS asociados a planeta. Luego, del 30 de agosto al 4 de septiembre, los 5 ODS asociados a prosperidad. Y vamos a terminar con paz y alianzas en la semana del 29 de noviembre al 4 de diciembre. Durante todas estas a lo largo de todas estas conversaciones, todas van a ser al mismo horario, o sea, a las 3 de la tarde hora Chile, a las 2 de la tarde en Estados Unidos, 1 de la tarde Colombia y 12 de México.
Entonces, bueno, tal como decía Alison, hoy nos toca el ODS asociado a igualdad de género. Es un ODS muy importante, hemos tenido muy buena convocatoria en todos los ODS y esperamos que esta no sea la diferencia. Hoy día tenemos panelistas de renombre internacional que están asociados a esta temática y por lo mismo esperamos que sea una conversación muy fructífera y podamos avanzar en conjunto en estas metas que este ODS nos propone. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por esta introducción y de esa importante iniciativa y serie de colaboraciones y conversaciones. Ahora me gustaría invitar a la maestra Lorena Martínez Gómez, directora general de Planeación y Gestión Institucional de la Universidad de las Américas Puebla, a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Lorena. Muchas gracias, Alison. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues es un gusto para mí estar el día de hoy aquí y darles la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad de las Américas Puebla a esta quinta sesión de conversaciones del futuro ODS COVID y pues de las que hoy con mucho gusto somos anfitriones. Antes que nada, también agradecer a las instituciones que bien señaló María José, han estado involucradas en el desarrollo de estas sesiones y que van a estar involucradas durante todo el año y que gracias a su trabajo colaborativo, pues nos encontramos aquí. Agradezco al panel, a nuestro distinguido panel, la doctora Elia Marum, a Flavio Carrera, la maestra Guillermina Martín y a Belén Enríquez, quienes con su experiencia y trayectoria, estoy segura, harán una conversación muy fructífera para todos. La pandemia por COVID-19 nos ha mostrado con una fuerza devastadora lo fundamental de construir alianzas centradas en la edificación de escenarios prósperos y pacíficos para mejorar la vida de las personas en distintos niveles y con la intervención de distintos actores. Ahora más que nunca se requieren complejos mecanismos no solo para cumplir con los objetivos y las metas de la agenda, sino también para revertir los daños causados por la crisis sanitaria. Para la UTLAP es verdaderamente significativo poder abonar el crecimiento económico al desarrollo social, a la inclusión y a la igualdad, fortaleciendo con ello nuestra vocación de crear lazos duraderos que nos permitan colaborar no solo en nuestro entorno inmediato, sino en nuestra región. Es un gusto entonces cerrar esta semana de trabajo y de reflexiones con este panel sobre el ODS 5, Igualdad de Género. Les agradezco nuevamente y bienvenidos. Muchas gracias, maestra Lorena, por sus palabras. Muchas gracias a la UTLAP y a todas las instituciones que hacen posible estas conversaciones. Bueno, ahora tengo el honor de presentar la keynote para este panel. Estamos muy afortunados de contar con la presencia de la doctora Elia Marum, doctora en Economía por la Universidad Autónoma de México, maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, licenciada en Economía por la Universidad Veracruzana. Es profesora investigadora y directora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Coordina la Cátedra UNESCO Innovación Social y Emprendimiento y anteriormente estuvo a cargo de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad. Ha sido investigadora invitada en el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO y Visiting Scholar en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos. Es autora de 5 libros científicos, 1 de texto y 1 de poesía. Coautora de más de 30 libros y de diversos artículos científicos y de difusión. La doctora Elia nos ayudará a entender a nivel Latinoamérica cómo se ha visto afectado el avance en el ODS 5, Igualdad de Género, en el marco de la pandemia. Le cedo la palabra a la doctora Elia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alison, compañeras, compañeros, colegas, amigos, todas, todos. Pues qué gusto poder compartir ideas, reflexiones, propuestas con este grupo tan selecto.
y sobre todo en un tema que no es solo un objetivo específico, es un asunto transversal que recorre a la totalidad de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? La igualdad de género no es solo algo específico, puntual, o como se ha venido entendiendo, un asunto solo para mujeres o de mujeres. La igualdad de género implica, pues, este cambio en las estructuras mentales, en la cultura patriarcal que durante siglos ha prevalecido e implica sobre todo una transformación de las masculinidades, una transformación de la forma en que entendemos cómo las mujeres y los hombres participamos, colaboramos e impulsamos las transformaciones para construir una sociedad mejor. Yo me voy a permitir, para ahorrar tiempo, dado que me indican que tenemos muy poco tiempo, somos varios panelistas y tenemos pues que respetar el tiempo, quisiera yo compartir pantalla. ¿Por qué no me veo aquí? Permítanme. A ver, ¿por qué no me permite compartir? Aquí está ya. Muy bien. Voy a presentarles un apoyo visual para poder irnos con mayor claridad y mayor certeza en el tiempo que nos han asignado, ¿no? Bueno, quisiera comenzar diciendo que tuvimos hasta el 2005 los objetivos del milenio que no eran vinculantes, o sea, no eran obligatorios para los gobiernos que se adhirieron a estos objetivos. Sin embargo, hechas las cuentas en el 2005, para el caso de México y de algunos países de América Latina, estos objetivos prácticamente no se cumplieron. En el caso de México, 1/3 de los objetivos, eran 7, si ustedes recuerdan, se cumplió, 1/3 de los objetivos se cumplió a medias y 1/3 no se cumplió. Sin embargo, pues al no ser vinculantes no hubo ninguna consecuencia en que no se hubieran cumplido. Los objetivos del desarrollo sostenible son vinculantes, en México decimos sustentable, ¿verdad? Los objetivos del desarrollo sostenible son vinculantes para los gobiernos, es decir, son obligatorios de cumplimiento y si no se cumplen tendrán repercusiones de acuerdo con las normatividades internacionales y nacionales que rigen los acuerdos y convenios internacionales signados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República. Sin embargo, los objetivos del desarrollo sostenible, tanto en sus objetivos, sus 17 objetivos en sí, como en los más de 100 metas específicas que plantea, no contemplan las condiciones y prioridades de América Latina en su agenda. Muchos de ellos están muy enfocados hacia África, hacia los problemas y hacia las prioridades que el continente africano tiene de manera muy explicable, muy justas además, pero en realidad la América Latina no está presente del todo en la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible. Y bueno, esto ha hecho que no nos veamos del todo reflejados en las metas, objetivos y prioridades de los ODS. El gobierno mexicano, sin duda, creó estructuras para atender estos objetivos. El Instituto Nacional de Geografía e Informática tiene incluso un sitio web donde se puede ver toda la información relativa a los avances, acciones, logros, metas de estos ODS con toda la información oficial, ¿no? Y, por supuesto, ha creado dentro de los gobiernos federal, estatal y algún municipal
y algunos gobiernos y algunas instituciones educativas estructuras específicas para atender los ODS, ¿no? Pero hasta ahora, al menos en México, en 6 años que ha pasado desde la firma de los objetivos en el 2016, solo se ha avanzado en 1/3 de ellos. Avanzado, no cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Que en los 9 años restantes para el 2030, pues tendremos que cumplir, no nada más avanzar, sino cumplir este tercio y avanzar y cumplir 2/3 más. Este tiempo es realmente muy corto para el logro de los objetivos. De entrada, estamos diciendo, si no se hacen acciones urgentes con apoyo de una colaboración internacional efectiva, que hasta ahora no se ha visto muy clara, no vamos a poder alcanzar estos objetivos. Bueno, ya sabemos que la igualdad de género es un derecho humano fundamental, sí, pero no es solo eso. Es un fundamento esencial para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible, dice la ONU, y que repare el daño ambiental y humano que ha creado el modelo que apenas va de salida de este ultraneoliberalismo depredador, de este capitalismo ultraneoliberal depredador de los países menos desarrollados, como es el caso de los países de América Latina. De manera que la igualdad de género no es solo una lucha reivindicativa de las mujeres, sin duda lo es, pero no es solo eso, es una necesidad urgente de la economía que sigue siendo injusta e irracional, sobre todo con las mujeres, pero también con los hombres. El World Economic Forum, la Comisión Económica para América Latina, el Instituto Mexicano para la Competitividad, ONU Mujeres, urgen hacer realidad esta igualdad en lo económico. Ya no nada más en el derecho humano, en las condiciones sociales y culturales, sino en lo económico. Fíjense ustedes que el Foro Económico Mundial está preocupado por la igualdad de las mujeres, por la igualdad de género, ¿sí? Cuando es un foro económico, ¿no? Sin embargo, no hay políticas públicas ni acciones de gobierno claras para lograrlo. Es decir, hay normatividades, hay leyes, hay normatividades que propugnan la igualdad de género, pero las políticas públicas no se ven reflejadas. Pongo un ejemplo muy claro, ¿no? La ley mexicana la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres dice, en su artículo 12 y 42, que el Estado y todas sus instituciones deberán utilizar un lenguaje inclusivo, hasta la fecha no se hace, diseñar sus políticas públicas y su presupuesto con enfoque de género, y ni siquiera tampoco tenemos este enfoque en las políticas públicas, y mucho menos un presupuesto público con enfoque de género, ¿no? Hay condiciones de base previas para ubicar la igualdad de género, ¿no? Y sin duda la pandemia del COVID-19 podría revertir los escasos avances que habíamos logrado en la igualdad de género. La pandemia ha revelado con mayor crudeza las desigualdades que ya existían y las condiciones de vulnerabilidad de las niñas y las mujeres en México y en América Latina. Es decir, se ha incrementado la violencia intrafamiliar, se ha incrementado la desatención a las niñas y niños y a las necesidades de la familia, se han incrementado las brechas de desigualdad hacia los grupos más vulnerables, los más desprotegidos, la gente, las niñas y niños y mujeres más pobres son las que han tenido un impacto más fuerte negativamente en educación, en salud, en alimentación, en vivienda, etcétera, ¿no? Y sin duda hay una debilidad de las instituciones mexicanas y en América Latina, en unos países más, en otros menos. En el caso de México es claro que nuestras instituciones están socavadas,
están vulneradas, débiles, por la penetración del crimen organizado que agrava esta vulnerabilidad hacia los hombres y hacia las mujeres. Sin embargo, en los ODS, pareciera que en el 2015 que se empezaron a negociar y en el 2016 cuando se firmaron, no existiera este problema del crimen organizado ni fuera un problema internacional mundial con repercusiones más fuertes en nuestros países, ¿no? La condición de México de país de tránsito de migrantes y ahora de tránsito de drogas hacia Estados Unidos hace que nuestras instituciones se vean todavía más debilitadas y que todavía se agraven pues estas cuestiones de vulnerabilidad ante nuestras instituciones cuando ya estamos viendo con toda claridad que estamos transitando hacia un narcogobierno. Pongo algunos ejemplos para terminar esta primera presentación de los objetivos del desarrollo sostenible y por qué digo que se ha revertido este avance escaso que teníamos y que los objetivos va a ser muy difícil de cumplirlos a cabalidad. Por ejemplo, el objetivo 5.2 de este objetivo 5, la meta, perdón, 5.2 de este objetivo dice eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, incluyendo la trata y explotación sexual y otros tipos de explotación. Bueno, ya sabemos la explotación a las que son sometidas las trabajadoras de las maquiladoras, las trabajadoras domésticas, etc. Pero la trata de personas, sobre todo de mujeres y niñas, que son el 90-95% de esta trata, es realmente escandalosa, pero lamentable, ¿no? Y lo que es más lamentable es la pasividad de la opinión internacional, de la opinión económica mundial, de la misma ONU, de la misma UNESCO, ante esta trata que es obvia. O sea, no es algo que sepamos solos por los periódicos. Es obvia, basta con ir a cualquier puerto de turístico en México para ver que a las 11 de la noche llegan camionetas con niñas y niños menores de 12 años y que por los extranjeros son llevados para prostituirse. Sabemos ya de los cruceros de sexoservicio, sabemos que buscan básicamente niñas y niños, ¿no? Pero sobre todo niñas y mujeres muy jóvenes. Y ya sabemos todas las redes de tráfico, de trata de personas que hay asociadas al crimen organizado. Pero pareciera que esto no existe. O sea, pareciera que vamos a lograr la igualdad de género en abstracto, ¿no? En un mundo que existe en teoría, y como decía Mafalda, ¿verdad? Yo quisiera vivir en teoría porque ahí todo funciona muy bien. El objetivo 5.4 dice reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social y promoviendo la responsabilidad compartida. Vamos a ver datos concretos. En México, 1 de cada 3 hogares solo tiene a una mujer como jefa de familia, ¿sí? Ahí el trabajo de manutención y el trabajo doméstico son inseparables, ¿no? Luego, ¿qué infraestructura tenemos para apoyar a las mujeres que trabajan? Estamos hablando nada más, por ejemplo, de este tercio, este 33% de la población de mujeres que tiene que salir a trabajar porque es la jefa de familia. Bueno, no hay un sistema, no ha habido desde antes, no solo con este gobierno, no ha habido desde antes un sistema fuerte de guarderías, ¿sí? Las guarderías solo daban atención a 3 millones de niños, cuando se necesitan 4 veces más. Las guarderías solo funcionan desde los 45 días hasta los 4 años, porque a los 4 años se supone que los niños ya van al kindergarten, al jardín de niños, y a los 4 años el jardín de niños trabaja de 9 a 1. Yo no sé qué trabajo le dé a una mujer un horario para que entre a las 9 y salga a la 1, ¿sí? O sea, no hay posibilidades. Entonces,
Tampoco tenemos unas políticas de protección social para estas mujeres y los sistemas de justicia alternativo que se han hecho para protegernos de la violencia intrafamiliar, de la violencia escolar, de la violencia laboral, etcétera, pues con la pandemia se han hecho más lentos, no hay mucha posibilidad de atención, los juzgados están rebasados, no hay una verdadera reforma del sistema judicial y la verdad, pues no sé cómo vamos a cumplir, por ejemplo, con reconocer el trabajo doméstico cuando no se ha querido hacer la renta universal, cuando no se ha querido, etcétera, ¿no? O sea, mi preocupación y mi ocupación es en hacer consciente que lo que hemos dicho ahora en el marco del Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Las mujeres, la verdad, en América Latina y en México hemos llegado a un hartazgo del discurso, porque todo lo que vemos es discurso, es generar leyes, pero no los aparatos que les permitan operar, no los mecanismos que permitan que esas leyes funcionen. Y entonces, bueno, en la práctica y en la realidad, no vemos cómo nuestras demandas y los objetivos y las metas de los ODS pueden hacerse realidad. Y vemos que tanto por inercia como por la pandemia del COVID-19, se sigue reproduciendo el dominio y el sometimiento del hombre hacia las mujeres en las políticas, en las decisiones de primer lugar, y lo que vemos son acciones intermitentes por el Día Internacional de la Mujer, por el Día de la No Violencia, pero son acciones intermitentes y no acciones que lleven a una sacudida social permanente en la construcción de voluntades políticas para transformar la cultura patriarcal y avanzar hacia una verdadera igualdad de género. Eso sería lo que yo podría darles. Si tengo todavía unos minutos, les diría que en México 60% de las mujeres mexicanas trabajan en la informalidad. Sí, durante la pandemia la participación económica de las mujeres disminuyó del 45 al 41% hasta febrero de este año. En otras economías es el 56%. Sin embargo, incorporar a las mujeres a la economía formal haría crecer el Producto Interno Bruto en un 15%. Las mujeres mexicanas somos 52% de la matrícula de educación superior y 50% de la población con posgrado. Si el desarrollo sostenible depende del talento, depende del conocimiento que genere mayor valor agregado, la igualdad de género es imprescindible, no solo como derecho humano esencial, sino como una verdadera exigencia económica del desarrollo económico sustentable que además sea reparador del daño al medio ambiente y a la parte ética, moral y humana a la que hemos estado sometidos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Elia, por este resumen muy crítica, muy importante. Nos llamas la atención sobre la falta de avance adecuado sobre la igualdad de género, ¿no? Tanto en institucional, procesos, protocolos, etcétera. Obviamente tenemos mucho trabajo que hacer. Muchas gracias por tu intervención. Ahora me gustaría presentar a los 3 panelistas que nos compartirán sus iniciativas y experiencia. Guillermina Martín es máster en Género, Sociedad y Políticas de Flaxo, Argentina, y Antropología Social, especializada en Antropología de Género por la Universidad de Buenos Aires. Desde 2020 es la líder del área de género del Hub Regional de PNUD para América Latina y el Caribe. Y desde 2012 fungió como especialista de género del PNUD, encargada de la asesoría regional de políticas, programas y proyectos sobre autonomía económica de las mujeres, protección social, políticas del cuidado, empleo y sector privado.
Co-creó y coordinó el proyecto regional Sello de Igualdad de Género del PNUD en el sector privado y público. Acompañó en la elaboración y redacción de más de 15 informes nacionales y regionales en la materia. Ha trabajado en procesos de transversalización de género en el Estado en más de 10 países de la región y ha apoyado en proyectos regionales y nacionales sobre economía, desarrollo sostenible, participación política de las mujeres, erradicación de las violencias basadas en género, entre otros. Belén Enríquez es activista feminista en el colectivo social La Rebelión del Cuerpo en Chile, ex coordinadora a nivel nacional de territorios de la organización, ex representante del colectivo en la ciudad de Antofagasta y parte fundadora de la asociación coordinadora 8M Antofagasta en 2018. Es ingeniera en información y control de gestión y actualmente se encuentra trabajando como líder de proyectos de tecnologías de la información, un rubro predominantemente masculino en donde se considera un agente de cambio para que más mujeres y niñas se interesen en el área. Y finalmente tenemos a Flavio Carrera, coordinador de proyectos en la Universidad San Francisco de Quito, investigador y consultor con trabajo en las áreas de violencia de género, LGBTI, derechos humanos y ecología política de las violencias. Es integrante del equipo investigativo administrativo del programa Unidiversidad, afiliado a la Red de Educación Superior y Género, RESG, de Ecuador. Fue vicepresidente del gobierno estudiantil de la Universidad San Francisco de Quito, periodo 2015-2016. Coeditor y autor del libro Diversidades Espirituales y Religiosas en Ecuador, una mirada desde la etnografía colaborativa, y del libro Educación Superior y Género. Es autor de varios artículos en antropología de la intersección entre la movilidad humana, género, en la construcción de la identidad, con trabajo investigativo en la interseccionalidad de cuerpo, construcción de identidad, género y diversidades sexuales, religiosas e identitarias en Ecuador, con publicación en diversas revistas académicas. Ahora tengo una pregunta clave para cada uno de los panelistas. De lo que ha surgido de la pandemia y desde sus ámbitos de acción, ¿cuáles son esas dimensiones o aspectos que más les preocupan respecto a la igualdad de género? Vamos a empezar con Guillermina, por favor. Adelante, Guillermina. Muchísimas gracias, Alison. Es un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Agradezco a María José y a COLAB y a todas las universidades que hacen parte de este consorcio la invitación al PNUD. Bien, respondiendo a tu pregunta, en principio, nosotros entendemos la crisis no como una crisis solamente sanitaria, sino una crisis multidimensional. Esto significa que es una crisis también socioeconómica, una crisis que ha impactado en los procesos de gobernabilidad y ha exacerbado conflictos asociados a la gobernabilidad, pero también una crisis asociada obviamente a los cuidados, como lo mencionó la persona antecesora que hizo la presentación. Es una crisis que ha exacerbado y ha puesto en relieve el rol histórico que hacemos las mujeres, que hacen las mujeres en torno al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Cuando se ha retrocedido en todos los apoyos que existen o del trabajo de corresponsabilidad del Estado, del mercado y de las familias, ahí son las mujeres las que estamos poniendo, digamos, el cuerpo, cuidando a hijos e hijas, cuidando a personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas que han estado enfermas en esta pandemia. Entonces, no es que los cuidados o la economía del cuidado era algo que no era conocido, sino lo que pasó es que estamos en el hogar y que lo podemos ver, ¿no? Esto es un primer punto de la pandemia que nos ha traído a la luz. Esto nos lo muestran los datos.
casos. El segundo punto de la pandemia que ha traído a la luz desde una perspectiva de género y de que el PNUD y todas las agencias del Sistema de Naciones Unidas lo venimos trabajando, tiene que ver con las desigualdades estructurales que han afectado fuertemente a las mujeres. Ya la CEPAL lo ha dicho, hay un retroceso en la participación laboral de las mujeres de 10 años, la alta informalidad en torno a las mujeres, digamos, tensión entre si tengo que ir a trabajar o cuidar a los hijos, en la familia siempre se resuelve dejando a las mujeres en el hogar, y sobre todo una reducción muy fuerte de todo lo que es el sistema de protección social. Entonces el mercado laboral, que ya traía desigualdades y brechas de género altamente complejas, la pandemia refuerza. El tercer punto que creo que es central tiene que ver con lo que se denomina la pandemia dentro de la pandemia, el aumento de los casos de la violencia basada en género, la violencia contra las mujeres y las niñas, y particularmente los femicidios. Estamos viendo, y los datos estadísticos nos están demostrando, que hay aumento en las llamadas telefónicas, que hay un aumento en los casos, hay aumento de la situación de la conflictividad entre los hogares, interna en los hogares, y también, como señalaron anteriormente, una conflictividad asociada a diferentes niveles, ¿no? Asociada al crimen organizado, asociado a los procesos migratorios, ¿no? Entonces, entender esta pandemia no como una crisis solamente sanitaria, que obviamente lo es, pero la necesidad de entender que es una crisis multidimensional y que por lo cual los estados y todas las agencias y los sistemas tenemos que responder de una manera multidimensional. Creo que tengo poco tiempo después, pero creo que por ahí en principio después podríamos comentar brevemente. Un último elemento que sí quiero destacar asociado al último informe de desarrollo humano global, que es sobre antropoceno. El PNUD estamos planteando de que también esto es una crisis de la naturaleza, es una crisis compleja de entender. Ya no podemos entender la era del antropoceno, donde los seres humanos somos la norma, sino entender la relación de los seres humanos, hombres y mujeres, con la naturaleza, con los recursos. La crisis climática y la crisis ambiental es la norma, ya no es algo que va a venir y van a haber episodios, sino es algo permanente. Y esto tiene impactos diferenciados de género muy importantes, ¿sí? Muy importante. No es lo mismo cómo están viviendo los huracanes las mujeres que los hombres, cómo se hacen las respuestas a las crisis climáticas. Entonces, es importante poder pensar, y esto es lo que nos llama la agenda de la Agenda 2030, a pensar intersectorialmente y multidimensionalmente, no como hilos separados o silos, sino de entender la complejidad social y un abordaje de esa complejidad social. Entonces, vale, gracias. Gracias a ti, Guillermina. Muchas gracias por tu intervención. Ahora me gustaría pasar la palabra a Belén, por favor. Adelante, Belén. Gracias, Alison. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Voy a ponerme en contexto primero porque creo que es importante que el público sepa qué es lo que hacemos como activismo feminista en la Rebelión del Cuerpo. Para contarles brevemente, la Rebelión del Cuerpo es un colectivo social que nació en 2017 a partir de una problemática que nos fuimos dando cuenta de a poco que nos afectaba a las mujeres. Nosotras concientizamos y educamos sobre lo perjudiciales que son los estereotipos de género, los estereotipos y roles de género para las mujeres y la forma en que nos construimos en sociedad. Desgraciadamente, la violencia simbólica que vivimos desde pequeñas nos va afectando en todo nuestro desarrollo como persona. Entonces, como para ponerme en ese contexto y en cuanto a la pandemia, nosotras como activistas hemos visto que gracias a la pandemia se siguen replicando estos mismos estereotipos y roles de género que venimos creciendo, o sea, que venimos viendo desde pequeñas, digamos. Somos las mujeres quienes nos quedamos en la casa cuidando a los niños o enfermos, somos las mujeres quienes dejamos nuestro trabajo y nuestra libertad económica con todo lo que eso lleva, para
cuidar a otros. Somos las mujeres quienes perdemos nuestro trabajo de partida. La corresponsabilidad, desgraciadamente, en Latinoamérica no se ve. De hecho, para prepararme para este conversatorio, estaba leyendo un artículo de Comunidad Mujer en donde decía que el 88% de las mujeres que perdieron su trabajo durante la pandemia no está buscando activamente trabajo. Eso es grave. Gracias a todas estas cosas que le estoy diciendo, nosotros hemos retrocedido 10 años, como comentaba Guillermina. Por otra parte, en cuanto igual a la corresponsabilidad, el 71% de los hombres dedicó 0 horas a acompañar a sus hijos en hacer las tareas. El 57% destinó 0 horas a cuidar a los niños. La corresponsabilidad, si es que nosotros queremos una igualdad de género, queremos avanzar en este tema, es importante. Igual coincido con Guillermina. En cuanto a la violencia de género, acá en Chile, por lo menos, las llamadas a carabineros, que nuestra policía nacional aumentaron en un 400%. Desgraciadamente, en este contexto de pandemia, no tienes espacio para escapar de tu agresor, convives con tu agresor día a día. ¿Cómo nos protegemos las mujeres? ¿Cómo nos protegemos las mujeres si el Estado no nos cuida la policía? Crecemos con esta, ¿cómo decirlo?, menos facultades, es clave. Por otra parte, y también como agregar, quería, ¿cómo decirlo?, quería resaltar el problema de salud mental que se nos viene después de esta pandemia. La salud mental, y dado por una construcción igual social de estos roles y estereotipos de género, las mujeres somos las más afectadas en cuanto a salud mental. Si bien los hombres, por lo que tengo entendido, son quienes más se suicidan, porque por construcciones sociales también, y por supuesto patriarcales, no comunican sus sentimientos, somos las mujeres quienes sufrimos en mayor cantidad de depresiones y trastornos mentales. Entonces, todas estas cosas que yo les estoy diciendo vienen porque desde la base, desde que somos niñas, nos crían para que nos sintamos incapaces o en menor nivel que los hombres. De hecho, también estaba leyendo que las niñas desde los 6 años se consideran menos capaces que los hombres. ¿Cómo le vamos a pedir a mujeres representación en política, representación en altos cargos públicos, representación en grandes empresas o en altos cargos, si educamos a las niñas para que su principal meta en la vida sea ser linda, sea ser una mamá, sea hacer el aseo en la casa? Tenemos que potenciar a las niñas para que las niñas crean que pueden ser capaces de todo. De hecho, lo estamos haciendo y es un trabajo que es de largo plazo. Pero hoy, si no empezamos hoy, no vamos a lograrlo nunca. Eso. Muchas gracias, Belén, por tu intervención. Ahora vamos con el último panelista, Flavio. Por favor, Flavio, adelante. Muchísimas gracias, Alison, y al Colab y a todas las personas que están conectadas en este espacio, y gracias a Guillermina y a Belén y a Elia por esas reflexiones previas para dar el inicio. Yo solo quiero contextualizar de dónde venimos. Mi nombre es Flavio Carrera, yo vengo de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador, y en los últimos años hemos venido haciendo un trabajo investigativo sobre la situación de violencia de género y la protección de derechos y la protección de las comunidades LGBTI en algunas partes del Ecuador, especialmente en Quito, Guayaquil, Manta y las Islas Galápagos. Entonces, a partir de este contexto es lo que voy a traer un poco de la información o de los retos e impactos que nosotros vemos para la igualdad de género en el contexto de COVID. Entonces, hemos marcado 4 junto a nuestro equipo. Uno es la precarización del trabajo. En este sentido, podemos ver que las mujeres ocupan trabajos de mayor exposición al virus o en sectores muy afectados por el tema de COVID. Por ejemplo, en sectores turísticos global, las mujeres representan el 54% de la fuerza laboral y enfrentan la desaparición casi total de sus medios de vida, como comentaba tanto Guillermina como Belén. En América Latina o en las Américas, el 86% del personal de enfermería son mujeres
y las mujeres que son parte del personal sanitario enfrentan una brecha salarial de un 28%. Son datos marcados pre-COVID, pero que se han ido acentuando durante el periodo de COVID y seguramente van a marcar mucho de la construcción a futuro. Para darles un contexto en la precarización del trabajo en Ecuador, la situación crítica de trabajadoras remuneradas del hogar. De acuerdo de la última encuesta nacional de salud y nutrición, el 46% de las mujeres trabajadoras tienen obesidad y el 31% sobrepeso y un 32% tienen problemas respiratorios que son mayor riesgo frente al COVID. Entonces, si en este contexto de ser la fuerza laboral más importante para las primeras líneas de COVID en enfermería como en ciertas áreas de atención, tenemos estos factores que determinan. Otro de los puntos que nosotros hemos venido destacando de nuestra investigación es la sobrecarga y los cuidados. Según datos de la encuesta entre BID y la Universidad de Cornell sobre coronavirus, 2/3 de las mujeres encuestadas afirmaron ser las únicas a cargo de realizar las tareas de limpieza y cocina. Menos de una cuarta parte de los hombres afirmaron hacerlo, que es algo que destacaba justamente Belén. En Ecuador, el Observatorio Social del Ecuador determinó que en promedio las mujeres aportan con esas actividades 3 veces más, es decir, 31 horas semanales, que el aporte que realizan los hombres, que son 11 horas. Entonces, eso es como otro dato importante. Belén justamente y Guillermina destacaban el tema de la violencia basada en género. El confinamiento ha incrementado la vulnerabilidad para las mujeres y el riesgo de vivir violencia. Hay una precarización de la vida, menor acceso al sistema de apoyo y menos vías para reportar y escapar de las situaciones de violencia. En Ecuador, según datos del ECU 911, que es la línea de apoyo y de emergencias, entre el 12 de marzo y el 16 de abril de 2020, una de las etapas más fuertes de la cuarentena en Ecuador, se registraron 7.954 llamadas de alerta por violencia en el hogar, un promedio de 256 llamadas diarias. El incremento de denuncias por violencia psicológica, según datos de la Fiscalía de Ecuador, es de entre el 16 de marzo al 14 de septiembre, hubieron 11.323 reportes de mujeres agredidas psicológicamente por su pareja o por la familia durante este periodo de aislamiento. Y si vemos desde una mirada interseccional, la situación de las niñas es terrible. Un aumento de violencia y de ciberviolencia. Hay mayores complicaciones para mantenerse en procesos de escolarización. En Ecuador, en el sector rural, solo el 21.6% de los hogares tiene acceso a Internet y este acceso es menor para las mujeres. Es decir, según datos del periodo GK en Ecuador, 1.922 matriculaciones menos de niñas que el año pasado. Entonces, en 2020 hubieron 1.922 matriculaciones menores. Y cada día hay 158 adolescentes de entre 15 a 18 años que quedan embarazadas en Ecuador, teniendo nosotros la tasa más alta, la tercera tasa más alta de embarazos de adolescentes en la región. Solo para cerrar, la situación de las mujeres en situación de movilidad y refugio, para dar otro dato: desempleo, trabajo informal ya precarizado, tenemos una seguridad alimentaria y de vivienda, riesgos de violencia y situación de trata e irregularidad migratoria y la xenofobia pueden impactar en su acceso a los servicios de salud u otros derechos. Entonces, esto es como un panorama de lo que nosotros vemos de los impactos y retos de COVID basados en Ecuador y en lo que vemos a nivel también regional en nuestra experiencia de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavio. Pues han sido muy, muy importantes y interesantes estas intervenciones. El día que nos cuenta sobre el poco avance que ha habido y quizá la falta de ajuste de metas para la región. Guillermina, que nos hable de la crisis multidimensional, una pandemia dentro, ¿no? de la pandemia, una pandemia de violencia, ¿no? Dentro de la pandemia. Belén nos cuenta de los estereotipos de género, cómo se ha replicado, siguen, ¿no? Durante la pandemia con varios efectos, y Flavio, que nos da como una overview, resumen de varias dimensiones, ¿no? Precariedad de trabajo, sobrecarga de cuidados, la violencia basada en género. Entonces, ahora voy a pasar a algunas preguntas para los panelistas. Esta primera pregunta me gustaría si podrían responder Elia
y Guillermina, por favor. Y sí, por favor, nos encantaría si el público, si tienen preguntas para nuestros panelistas, siéntense libres a escribirnos para que podamos considerar sus preguntas al final de esa ronda de preguntas. Bueno, entonces, la primera pregunta para Elia y Guillermina, ¿cuáles son las principales brechas de género que aún persisten en Latinoamérica y el Caribe y que durante la pandemia se han evidenciado con más fuerza? Elia. Sí, bueno, las brechas son múltiples, ¿no? Y desafortunadamente cada vez se van agrandando más porque, como dijimos, y ya han dicho las compañeras y el compañero, pues hemos tenido un cierto retroceso. Una primera brecha es reforzamiento en los estereotipos de género y en los estereotipos patriarcales de género que la pandemia ha hecho hacia las mujeres, ¿no? O sea, el estar recluidas en casa, el perder empleo, el estar sometidas a la mayor violencia intrafamiliar, etcétera, ¿no? Esa es una primera brecha, digamos, cultural, social, de esquemas mentales. Pero hay una brecha económica fundamental, ¿no? El hecho de que las mujeres mayoritariamente están en el mercado informal y las actividades que se paran por las medidas sanitarias de aislamiento y demás son las informales, es decir, el comercio informal o los servicios, el turismo, los restaurantes, el servicio doméstico, etcétera, pues afecta fundamentalmente a las mujeres. Entonces hay una brecha económica que lleva a las mujeres a empeorar la situación previa a la pandemia, que ya de por sí era mala y ahora se empeora. La otra brecha es la brecha educativa, ¿no? Ya sabemos que la pobreza en México y en América Latina tiene cara de mujer y cara de niña, pero sobre todo tiene cara de mujer y niña indígena. Y en estos grupos la suspensión de las clases presenciales han llevado a que el mayor rezago educativo se dé en los grupos más pobres de población, en los grupos más vulnerables. Es decir, quienes no tienen computadora, internet, acceso a esta educación, pues es ese 5 o 6% de estudiantes que no se han reportado desde hace un año de ninguna manera porque pues a veces no hay luz, o sea, esas son otras de las cosas, por eso yo les llamé condiciones técnicas de base previa, que no toma en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, la solución de la educación a distancia, no, pues es muy buena para países desarrollados, aunque por fortuna en Estados Unidos ya sintieron lo que es estar en apagones, ¿verdad? Por los incendios, por otras causas, ya sintieron lo que es tener 4 o 6 horas de no tener energía eléctrica, pero en nuestros países es algo común, o sea, se ha deteriorado y depreciado tanto la infraestructura de servicios públicos para privatizarlos, que bueno, no tenemos una buena suministro de energía eléctrica, falla permanentemente. Yo en muchas ocasiones pues he traído pila baja del celular, se va la luz en mi casa y ya no puedo conectarme, ¿no? El internet, pues primero es un internet de baja velocidad, el ancho de banda es muy, muy corto en nuestros países y no tiene una cobertura muy fuerte. Entonces no es una opción, sobre todo para quienes tienen menos recursos. Y en estos casos son a las niñas a las que no se les da mucho de este acceso porque se consideran que es más importante que los niños tengan acceso a la educación porque van a salir al mercado formal de trabajo, ¿no? Entonces, estas brechas son realmente importantes y sin duda las brechas de salud, ¿no? Lo que el COVID ha puesto los servicios de salubridad enfocados fundamentalmente a la emergencia sanitaria, porque es obvio, es lógico, pero los servicios de atención
en general a la población, pero en particular a las mujeres, han tenido una brecha muy fuerte y pues estamos esperando precisamente que haya aumento en los embarazos adolescentes, que ha habido menos atención, se han reproducido los casos de mujeres que tienen que parir en el estacionamiento o en el pasillo o en el baño de un centro de salud, porque pues no hay suficiente servicio de sanidad, porque bueno, la política anterior de ultraneoliberal era privatizarlo todo y entonces pues no tenemos estos servicios, ¿no? Muchas gracias. Guillermina. Muchísimas gracias, Alison y Elia. No, un poco, obviamente, siguiendo lo que planteaba Elia, las brechas que se amplificaron, se ampliaron, como decíamos, al estar basadas en desigualdades estructurales que son históricas. Entonces, estas brechas que se acrecentaron, obviamente, en primer lugar, tienen que ver con las económicas. Estamos viendo ya los impactos de la participación laboral femenina, pero también, como decía Elia, el impacto en la historia asociada a la informalidad de las mujeres, por lo cual esto no tienen una trama de seguridad social que pueda tener acceso a la salud, acceso a un ingreso básico y acceso, si se quiere, a una pensión, por lo cual muy rápidamente los gobiernos tuvieron que salir con ingresos, con algunas fórmulas de transferencias condicionadas de ingresos básicos, y que en este sentido, en el Global Tracker del PNUD, con ONU Mujeres, rastreamos todas las políticas que se han establecido a nivel global y regional. Pero también, como decíamos, el mercado laboral, al tener un mercado laboral con sectores productivos o altamente feminizados o altamente masculinizados, esto está generando un grave problema de aumento de las brechas y inclusive las brechas salariales. En este sentido, vemos que los sectores asociados al turismo, como decía, la manufactura, el comercio, sectores están siendo cada vez más afectados, y el temor es que la reactivación económica o la inyección de recursos sea solamente en sectores altamente masculinizados, que comúnmente son los primeros, ¿no? Los sectores energéticos, la construcción. Entonces hay un llamado urgente a que pensar la recuperación entendiendo la multiplicidad y el trabajo femenino. El trabajo femenino implica entender lo económico productivo con lo económico reproductivo. Esta división sexual del trabajo, lo que hizo la pandemia es reforzarla, como decía Elia, lo que tenemos que entender en una nueva economía, en una economía que se piense de una manera sostenible, en una nueva economía, romper estas dos lógicas y promulgar, como decía Belén, por una real corresponsabilidad y transformar estos sesgos económicos. El segundo nivel, obviamente, tiene que ver con el tema de la digitalización. Y la digitalización, obviamente, el primer impacto fue el tema educativo, pero tenemos que entender que estamos yendo hacia a un mundo completamente digital, hacia una economía de la digitalización, que esto también trae todos sus inconvenientes. No vamos a entrar en el tema en términos de fiscalidad, de las nuevas plataformas, pero hay que repensar tanto el uso de la digitalización, sino también cómo producimos esta economía digital, cómo construimos mujeres en términos que puedan entrar a los temas de programación, de hardware, de software, de realmente cómo, sin promoción de romper los estereotipos de género, como planteaba Belén, en un elemento central como son todas las ciencias, las técnicas, las matemáticas, y que en esta nueva economía que se está pensando, o que se dice, cómo instalar a las mujeres en este rol central también, que va asociado. El tercer punto que quisiera traer en términos de brecha, que me parece sumamente importante, tiene que ver con el liderazgo y la toma de decisión. Se han creado muchos comités de respuesta a COVID, y en lo que hemos visualizado, que en muchos de esos comités había una falta de mujeres, en algunas eran altamente masculinizados o no eran liderados. Cuando, por el otro lado, muy interesante, hay muchas comités, digamos, había muchas ministras de salud. Entonces, la participación activa
pensar hacia una democracia realmente paritaria, no solamente en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, sino también en estos task force, digamos, estos comités que se crean de respuesta COVID, tienen que haber mujeres, porque las respuestas son diferenciadas, porque, por ejemplo, la economía de los cuidados, entender las sobrecargas. Entonces, cuando estamos las mujeres tomando decisiones, empezamos a mirar la realidad desde otro lugar, ¿no? Y esto es lo importante que planteaba Elia, que es lo que llama también la Agenda 2030, que no es solamente el ODS 5, sino es repensar todo el desarrollo sostenible como una condición sine qua non la igualdad de género. No es posible el desarrollo sostenible sin la igualdad de género, sin la presencia de las mujeres. Entonces, otra brecha creo que hay que analizar, y además, como no sé si saben, pero estamos dentro del proceso de la CSW, que es la CSW 65, la Comisión de Estatus de las Mujeres, que se están discutiendo, y este año es sobre participación política de las mujeres. También en América Latina estamos entrando en un super ciclo electoral. Celebramos, por ejemplo, que en el caso de Chile van a tener la primer discusión de la constituyente de una manera paritaria, pero necesitamos mujeres en los diferentes espacios políticos, ¿no? Tanto a nivel local, a nivel del Ejecutivo, a nivel del Legislativo, y también en estas comisiones ad hoc intersectoriales e interinstitucionales que están respondiendo a la crisis. Yo lo dejaría acá. Obviamente resalto las situaciones de las brechas en salud. El tema de salud sexual y reproductiva y salud materna es sumamente importante seguir colocándolo como un servicio esencial de respuesta. No puede disminuir digamos, es un servicio esencial, no puede disminuirse las respuestas en este sentido, y tener miradas complejas a estas situaciones y respuestas a este nivel. Gracias. Muchas gracias a ti, Guillermina, y a Elia para contarnos más sobre cuáles son las brechas que siguen y han empeorado, ¿no?, durante la pandemia. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Flavio y Belén. ¿Cuál es el rol que puede tener la academia y las distintas iniciativas impulsadas por la sociedad civil para disminuir la brecha de género? No sé si quién es de Belén. ¿Te gustaría empezar? Sí, adelante. Yo, por lo menos como activista, y es lo que hacemos nosotras como colectivos, en realidad es concientizar más que nada, es hacer visibles las cosas, es denunciar. Nosotras, efectivamente, y yo lo digo muy desde mi experiencia personal, crecimos con todos unos mandatos sociales en donde nos dijeron que teníamos que ser de tal forma porque nacimos mujer. En lo personal, yo también nunca encajé mucho en eso y fue un constante cuestionamiento a lo largo de mi desarrollo. Pero cuando encontré este grupo maravilloso de mujeres que pensaba muy parecido a mí y que empezaron a cuestionar todas estas cosas, todos estos roles, todos estos estereotipos de género, por supuesto que me hizo todo el sentido del mundo, porque no hay una sola forma de ser mujer. Y yo creo que eso es muy importante para el desarrollo de cualquier persona. No hay una forma de ser mujer, no hay una forma de ser hombre. La libertad, si es que lo queremos llamar así, de los individuos es lo fundamental, y yo creo que es un derecho humano igual como básico, que no nos estén imponiendo cosas, que no nos digan qué tenemos que hacer, que no nos limiten, como les decía hace un rato. Las niñas a los 6 años se ven ya limitadas porque, y bueno, y hay mucho simbolismo, y hay mucha violencia simbólica a lo largo del crecimiento y del desarrollo de las mujeres. Las niñas chicas, por ejemplo, van al colegio con falda, lo que limita su libertad de movimiento, por supuesto, y su posibilidad de tomarse y de apropiarse de los espacios. A las niñas nos dicen desde chiquititas que calladitas nos vemos más bonitas. ¿Cómo una mujer va a sacar la voz y se va a parar delante de un público a reclamar o a levantar la voz para gritar por la otra o por sus derechos, si es que desde chiquitita le dijeron, no, tú no puedes hacer eso porque eres mujer? Igual a las mujeres desde pequeñas nos dicen que no podemos ser líderes de espacios o de grupos porque si una es una persona líder, es una mandona.
En cambio, si un hombre levanta la voz y dirige al resto, es un, no sé, es un ganador, es un campeón. Todas esas cosas van construyendo realidades que al final nos afectan. De hecho, nosotras, por lo menos como Rebelión, hacemos encuestas sociológicas, y nuestros datos son súper fuertes. Por ejemplo, el 91% de las mujeres cree que su felicidad está basado en, perdón, déjenme leer, el 91% de las mujeres considera que la publicidad impacta en la construcción de su identidad. Eso es complicado. A las mujeres normalmente y cotidianamente, también desde pequeñas, nos están bombardeando con mensajes publicitarios en donde nos dicen que no somos suficientes. No somos lo suficientemente delgadas, no somos lo suficientemente inteligentes, no somos lo suficientemente bellas. Como les decía también anteriormente, a las mujeres nos crían para un otro, nos crían para agradar a un otro. Eso tiene mucho que ver igual con todo lo que, con toda la violencia sexual que sufrimos las mujeres. Con tal de agradar, nos quedamos en relaciones de repente que son dañinas, con tal de no estar solas, porque en sociedad la mujer sola se ve mal, la mujer sola es una solterona, en cambio el hombre solo es un ganador. A las mujeres no se eligen, el hombre es el hombre no es elegido. Entonces son muchos mandatos con los que nosotros vamos creciendo, que en realidad es complicado, pero como te digo, y como para finalizar mi punto, nosotras como activistas lo que hacemos es visibilizar estas cosas, ponerlas sobre la mesa, ponerlas sobre discusión, conversar con nuestras familias, poner estas cosas en redes sociales, hacer que la gente converse de esto y se lo cuestione, y que ya no estemos dormidos como sociedad latinoamericana. Yo creo que es fundamental, y ese es nuestro rol como activistas. Excelente, Belén. Sí, aquí en el panel tenemos diferentes niveles de intervención, ¿no? Institucional, gobierno, y desde también el trabajo personal, ¿no? Y interpersonal que se tiene que hacer. Muy bien, muchas gracias. Flavio, adelante. Sí, muchísimas gracias. Solo complementando y también basados en nuestra experiencia, es la generación de estos espacios y de canales de comunicación entre la academia, entre el activismo, entre la sociedad civil. Es decir, nuestro trabajo ha sido la de construcción de espacios, de mesas. Entonces, lo que hemos venido realizando, o el trabajo que hacemos nosotros desde la academia, es justamente la desnaturalización de patrones culturales de violencia, la desnaturalización de masculinidades, de feminidades, es decir, cuestionar todas estas construcciones, pero también contribuir a la construcción de política pública. Nos ha permitido a la investigación, todos los resultados de investigación, influir de manera positiva a la generación de iniciativas o tomas de decisión en ciertos espacios de la sociedad. Hablándote de casos específicos en Ecuador, hemos logrado junto con nuestro equipo de investigación impulsar la primera ordenanza contra la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes en las Islas Galápagos, la primera en toda la isla, y la generación de nuevas iniciativas y el empoderamiento de varios grupos sociales que se encontraban ya presentes en las islas, pero no encontraban este espacio de dar a conocer su trabajo. Entonces, generar la sensibilización, generar la influencia en la política pública, creo que ese es el rol desde la academia, es decir, cuestionar a las autoridades, cuestionar los cánones sociales, cuestionar todas las estructuras y a la vez proponer nuevas soluciones o proponer caminos. Entonces creo que ese es el reto también que parte de todo lo que hemos conversado en este espacio, todo el trabajo interdisciplinario e importante que tiene la academia para generar un nuevo modelo social en toda la situación que estamos viviendo. Entonces creo que ese es uno de los retos y una de las perspectivas que traemos nosotros también desde la academia. Muchas gracias, Flavio. Tenemos algunas preguntas del público. La primera es, los movimientos feministas por la igualdad han tomado gran fuerza en Latinoamérica. ¿Cuál es el rol del hombre en este proceso? Y creo que voy a dar esa pregunta a Flavio, por favor. Sí, bueno, yo creo que basado, te voy a decir desde mi experiencia, es decir, cuál ha sido el rol
o cuál ha sido lo que yo he aprendido en el camino investigativo, en el camino colaborativo junto a mis colegas, ha sido justamente cuestionar todas las estructuras sociales, ir cuestionar la masculinidad, cuestionar cómo están construidas las sociedades, siempre cuestionar a la familia, cuestionar a la academia, cuestionar a los colegas, es decir, visibilizar el tema, y creo que nosotros somos unos aliados del movimiento feminista, tenemos que apoyar al movimiento feminista, pero siempre cuestionando nuestros privilegios y cuestionando las estructuras, es decir, es un proceso retrospectivo, inflexivo, de mucho aprendizaje, pienso yo, de mi experiencia, te lo digo desde mi experiencia como en esta línea. Sí, muchas gracias, Flavio. Yo creo que un sistema patriarcal, un sistema sexista está internalizado tanto por hombres que por mujeres, ¿no? Todos tenemos mucho trabajo interpersonal e institucional que hacer. Muchas gracias. La segunda pregunta, ¿cómo perciben la participación de las mujeres indígenas en la Agenda 2030, específicamente en lo relacionado con el ODS 5? Elia, ¿te gustaría tomar esa pregunta, por favor? Bueno, sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, tengo el micrófono. A mí me parece que nuestros pueblos originarios en América Latina, ¿verdad? Porque pues, Estados Unidos y Canadá no tuvo esta interacción biológica, cultural, de esta mezcla, ¿verdad?, que hemos tenido en nuestros países. Allá se mantuvieron en reservas, apartados, ¿no? El apartheid no solo fue de negros, sino también de indígenas, ¿no? En México y en muchos países de América Latina, hay excepciones, en otros países también se exterminaron, Chile, bueno, algunos otros países exterminaron estas poblaciones y no hubo ese mestizaje. Pero en México ha habido un mestizaje más de reivindicación y turístico que de generación de políticas propias para los pueblos indígenas. Hay muchas instituciones que atienden a los pueblos indígenas, ¿no? Y ahora pues programas para apoyo a las mujeres indígenas. Pero que sin duda, repito, la pobreza extrema tiene cara de niña, de mujer y de indígena. Entonces, si eres mujer o niña indígena, tienes 3 veces más discriminación o menos posibilidades que el resto de las mujeres que de por sí ya sufrimos esta discriminación histórica. Pero sí, creo que lo que dijo Flavio es totalmente importante. Estamos muy enfocados ahora a impulsar estudios, congresos internacionales, incluso sobre nuevas masculinidades. ¿Por qué? Porque las mujeres seguimos avanzando en derribar estos estereotipos de género, en quitar esta cultura patriarcal, machista, pero sexista, ¿no? Pero los hombres han seguido en la mayoría. Afortunadamente hay muchos, como dice Flavio, que están conscientes, que se han metido al cambio y que saben que si ellos no participan, la igualdad de género no va a ser una realidad, porque seguimos pensando que igualdad de género tiene que ver solo con mujeres. Y no, los hombres han permanecido en su mayoría en una zona de confort. O sea, que las mujeres luchen por la igualdad, que las mujeres luchen contra la violencia, que las mujeres luchen contra los estereotipos, cuando en realidad lo que se requiere es un cambio en ambos géneros, femenino y masculino. Entonces, estas nuevas masculinidades, como bien señala Flavio, no hay una sola forma de ser mujer, ciertamente, dice Belén, pero tampoco hay una sola forma de ser hombre, y siguen prevaleciendo las formas estereotipadas, ¿no? Entonces, la violencia en las comunidades indígenas nos ha costado en México, al menos, que es quizá uno de los países más avanzados en luchar por la integración de las poblaciones indígenas desde su etnicidad, desde esta interculturalidad,
pues los hombres siguen teniendo también, igual que en el resto de la sociedad, el privilegio de los mandatos, ¿no? Recordamos hace pocos años de una candidata mujer de una comunidad indígena que fue apedreada porque cómo se atrevió una mujer a querer ser representante de su pueblo, ¿no? Entonces, realmente para los pueblos, si no hay políticas públicas que permitan que la ley, porque las leyes son muy claras, muy generales, muy buenas. Tenemos una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de igualdad entre mujeres y hombres, tenemos la ley de protección a víctimas. O sea, el marco jurídico normativo es muy amplio, muy preciso, muy contundente. Pero ¿cómo se aterriza en la realidad? ¿Cómo se opera? Y más aún en los pueblos indígenas, donde los usos y costumbres son lo que los rige, no los rige la ley general. Entonces, en los usos y costumbres, ¿cómo podemos construir una nueva cultura donde los hombres sienten que les quitamos el privilegio del poder? No es que como si las mujeres mandan, entonces, ¿qué dominio y qué sometimiento tengo yo como hombre? Me van a quitar a mí el poder de ser yo el siguiente gobernante, el siguiente en el poder. Y si bien esto es válido para las mujeres indígenas, sigue siendo válido para las mujeres no indígenas, ¿no? O sea, efectivamente, Flavio hablaba de privilegio. Los hombres, en su mayoría, no todos, repito, ya muchos están muy conscientes del nuevo rol que tienen que jugar si queremos construir esta sociedad justa, igualitaria, de cultura de la paz, pues saben que tienen que pugnar por esta igualdad y dejar sus roles tradicionales. Pero la mayoría ve al feminismo como una amenaza a sus privilegios, ¿sí? O sea, yo tengo que ayudar en el quehacer doméstico, ayudar, no ser corresponsable. Entonces, ¿yo qué privilegio tengo si yo llego del trabajo cansado? ¿Verdad? Yo quiero que me atiendan. Oye, pero la mujer también llega del trabajo cansada o está cansada de atender la casa, los niños, etcétera. Entonces, si no también metemos a los hombres en esta igualdad de género que no está reflejada en los objetivos del desarrollo sostenible, es un gran faltante. O sea, solo va a las mujeres, a la violencia contra las mujeres, a la igualdad política, a la igualdad económica, a la igualdad de los cuidados de las mujeres, y los hombres siguen. Yo sigo teniendo la idea de que quien encabezó los task force, estos grupos de trabajo para armar la agenda ODS, fueron hombres y estuvo encabezada por hombres o por mujeres muy masculinizadas, ¿no? Entonces, no aparecen los hombres y las nuevas masculinidades, no aparecen estas metas de qué vamos a hacer, cómo vamos a avanzar en que los hombres ayuden o se responsabilicen de esta nueva cultura. Muchas gracias, Elia. Muchas gracias. Ahora ya se está acabando el tiempo y tengo una pregunta más. Me gustaría que cada persona responde rápidamente en una frase, si se puede. ¿Cómo podemos lograr impulsar una colaboración constante entre los distintos actores del ecosistema que está trabajando por el ODS 5? Me gustaría empezar con Guillermina, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Alison. Yo antes quisiera sí hacer unos comentarios de lo que me antecedió. Obviamente estoy de acuerdo con lo que planteaba Flavio y él. Este es un proceso de romper privilegios, tanto para los hombres, pero también interno en las mujeres. Entender los feminismos y desde un enfoque interseccional, digamos, incorporando realmente una perspectiva que no incluya solamente las relaciones de género, sino entender las relaciones de poder existente de todo el andamiaje colonial existente, ¿no? Con pueblos indígenas, con afrodescendientes, y al mismo tiempo entender todas las diversidades sexogenéricas. Entonces,
Aquí es muy importante, y acá Naciones Unidas, en la Agenda Regional de Género, habla sobre la interseccionalidad, de entender que los privilegios dentro de los grupos de las mujeres, hoy somos mujeres blancas las que estamos aquí, entonces sí entender cómo hay que repensarse los hombres, cómo se tiene que repensar, cómo nos repensamos nosotros, y cómo la Agenda 2030 también plantea el que no quede nadie atrás, leaving no one behind, tiene que ver con esto. Es la primera vez, yo entiendo, Elia, lo que planteas, pero es la primera vez que hay un esfuerzo en la agenda, primero de universalidad de la agenda. El desarrollo sostenible es una responsabilidad de todos los países, no solo los países de desarrollo. La integración, ¿no?, de los temas económicos, sociales y ambientales, y por el otro lado entender las desigualdades internas en los países y con el foco en no dejar a nadie atrás. Y esto particularmente en nuestra región son los pueblos indígenas, afrodescendientes, las mujeres, entender, porque eso nos marca los datos ahí es donde hay mayores niveles de pobreza, de vulnerabilidad, de situaciones. Yo creo que realmente se ha avanzado algo. El movimiento de mujeres y el movimiento feminista es central y ha sido central en los últimos años de haber tomado las calles, ¿no? Y de, como decía, de que todas estas estructuras que hoy están en marcos legales y de políticas, porque como decía Elia, somos la región que más ha avanzado en marcos legales en materia de igualdad de género, tenemos mecanismos de adelanto de las mujeres, tenemos agenda regional de género, necesitamos ir con recursos, poner presupuestos asociados a esto y trabajar en políticas de implementación. Y a partir, como decías, de un ecosistema. Las agencias del Sistema de Naciones Unidas y en particular el PNUD acompañan a los países con varios programas y proyectos que tenemos y siempre en asocio con gobiernos, con sociedad civil, con academia. Les voy a compartir, ahí tienen la página web de PNUD y que estamos trabajando. Pero creo que, como decíamos, es el ODS 5, pero como decía Elia, es el mainstreaming y la transversalidad de la igualdad de género en toda la Agenda 2030, entender el ODS 1 de pobreza desde una perspectiva de género y el impacto de los cuidados, entender el ODS 16, que implica sociedades pacíficas y una vida libre de violencia, ¿qué significa eso para las mujeres? Entender el ODS 3 sobre educación. Entonces, si vemos, es una agenda compleja, cuando uno analiza los indicadores, hay algunos indicadores, estoy de acuerdo con lo que planteaba Elia, que necesitamos esa apuesta hacia las masculinidades, hacia repensar las estructuras de privilegio real, y que realmente lo que promulga la igualdad de género es una transformación, más allá de una inclusión, es una transformación para mejorar las condiciones de todas y todos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Alison. Sí, muchas gracias, Guillermina. Belén, entonces, ¿cómo podemos lograr impulsar una colaboración constante entre los distintos actores del ecosistema que está trabajando por el ODS 5? Mira, desde mi perspectiva, yo creo que el trabajo colectivo y el entenderse como un colectivo en donde lo que hace una persona afecta al de al lado, efectivamente, y que dejemos atrás esto que nos ha enseñado el capitalismo muy extractivista, muy de yo me salvo solo, de mientras yo y los que quiero estén bien, el resto me da lo mismo, y mientras seamos más empáticos con el resto, trabajemos en colectivo para un solo fin, porque al final si es que, no sé, lo digo por el aspecto medioambiental, que yo creo que es como el que más nos afecta a todos, en el minuto en que ya no tengamos la posibilidad de volver atrás con toda la contaminación que le hemos dejado a este planeta, al final, tal vez es fuerte lo que voy a decir, pero todos vamos a morir. Y si no nos damos cuenta de eso lo antes posible y dejamos el egoísmo atrás, yo creo que, perdón, yo creo que, ¿me disculpan? Perdón. Ahí sí, me trafiqué, perdón. O sea, mientras dejemos el egoísmo atrás, antes que nada, más vamos a poder apoyarnos a nosotros como comunidad. Eso quería decir. Sí, muchas gracias. Flavio.
Me uno a las palabras justamente de Belén. Yo creo que es un trabajo partiendo desde la empatía y desde la solidaridad. Creo que ha sido evidente muchos egoísmos en estos periodos y en el caso de Ecuador, todo este egoísmo hacia trabajar en colectivo y darnos cuenta del problema conjunto en el que estamos. Entonces creo que es un trabajo de construcción colaborativo, un trabajo de construcción desde la empatía y de un verdadero compromiso. Es decir, creo que un compromiso directo para mejorar las condiciones en general de toda la sociedad, pero sobre todo como marca Belén de estos puntos o de estas brechas o de estos lugares de conflicto. Entonces pienso que es el camino que tenemos por delante, es decir, un trabajo colaborativo, partiendo de la empatía y de la equidad al final. Muchas gracias. Y cerramos con Elia. Gracias, pues muy rápido. Yo creo que los organismos supranacionales, las Naciones Unidas y todos sus organismos, ¿verdad? ONU Mujeres, UNESCO, etcétera, tienen que ser más enfáticos en impulsar en los gobiernos de los países que forman estos organismos, incluyendo, por supuesto, el Foro Económico Mundial, el mismo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, enfatizar en los gobiernos en avanzar, en construir una voluntad política de cambio. Mientras no haya voluntad política de cambio, no se va a lograr esto. Y es una voluntad política para impulsar una economía social y solidaria, una transición, digamos, del capitalismo ultraneoliberal depredador, como decía Belén y Flavio, ¿no? Basado en el progreso material, en el individualismo, etcétera, hacia una economía social y solidaria, ¿verdad? Pero esto va a requerir presupuestos. Y el presupuesto con enfoque de género sigue siendo una quimera por dos razones científicas y académicas. Una, la teoría económica y la teoría de la gestión pública no ha avanzado en elementos teóricos y metodológicos para la construcción de un presupuesto con enfoque de género. Hay presupuestos para mujeres, o sea, para acciones afirmativas, y el enfoque de género tampoco ha incluido la parte económica del presupuesto con enfoque de género. Si no hay voluntad política, si no hay presupuesto y si no hay una ruta clara de transición entre el modelo actual y la economía social y solidaria, pues seguiremos teniendo estas acciones intermitentes de mujeres protestando, de un día sin mujeres, de feministas actuando, pero todo como pequeños destellos que no logran dar una luz permanente, un faro permanente hacia el nuevo rumbo. Muchísimas gracias, Elia. Pues nada más me quedo a agradecerles por estas riquísimas discusiones sobre el ODS 5. Apreciamos que han compartido sus experiencias, sus perspectivas, sus visiones. Son muy valiosas. Nos han dejado con muchas cosas que pensar. Desde nuestras diferentes esferas de influencia y acción. Entonces, muchísimas gracias a Flavio, a Elia, a Guillermina y Belén por esta conversación hoy. Ahora le doy la palabra nuevamente a María José para que nos platique sobre los siguientes eventos programados para las conversaciones de futuro ODS COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, Alison, y muchas gracias a los panelistas. La verdad es que la conversación estuvo muy interesante. Y quería aprovechar también de agradecer, bueno, específicamente a las universidades que fueron anfitrionas de esta semana, que fue la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad de las Américas Puebla y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Obviamente a toda nuestra mesa de trabajo con quienes colaboramos, que son todas estas universidades que se ven acá abajo, y dejarlos, y también, perdón, se me olvida el HUC, que también nos ha apoyado enormemente en todo lo que es difusión. Y finalmente dejar los invitados para nuestra segunda semana asociado a los ODS Planeta, que son desde el 31 de mayo al 5 de junio y vamos a estar en el mismo horario.
Muchas gracias a todos y esperamos verlos en nuestra próxima semana ODS.